A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, comenzamos aquí Polideportivo en este lunes 10 de abril, lunes santo, después de la última jornada antes del parón que provoca habitualmente la Semana Santa. La jornada del fin de semana no fue verdaderamente lo positiva que hubiéramos deseado, pero sí hay resultados bastante destacables y poco a poco pues se va llegando a la recta final de cada una de las competiciones, en las que en algunas todavía queda lo más importante. Comenzamos. Bien, pues comenzamos nuestro repaso al marcador hablándoles de fútbol y probablemente con uno de los resultados más decepcionantes de este fin de semana. Hablamos de la primera autonómica y del inesperado empate que cosechaba de nuevo el Abarán en el Municipal de Las Colonias. Y ya son 4 partidos consecutivos con tablas, con reparto de puntos, lo que significa perder una verdadera barbaridad en lo que a puntuación se refiere. Abarán 1, Alguazas 1. Resultado, insisto, inesperado, porque el rival, el equipo del carmelitano Alguazas, está en posición de descenso, pero se ha convertido en la bestia negra del Abarán en esta temporada. Recordemos, en la ida ganaba el conjunto propietario de San Lorenzo por 3-1, con decisiones arbitrales que perjudicaron quizá al Abarán, pero sin olvidar el mal partido que realizó el equipo abaranero en su visita al Municipal de Alguazas. Y por lo mismo podríamos decir del partido jugado en la tarde del sábado en el Municipal de Las Colonias. También alguna que otra decisión arbitral errónea, pero también erróneo el estar sobre el terreno de juego del equipo de Abarán y algunas de las situaciones que se produjeron a lo largo del mismo. Fue un partido en el que, en principio, el cuadro local, el equipo que dirige Emilio Bru, se presentaba como claro favorito, a pesar de algunas bajas, a pesar de algunos jugadores tocados, y es que el cuadro visitante, el equipo que dirige Wilson Renan Loaiza, se presentó con solo 12 jugadores a la disputa del partido, los 11 titulares y un suplente. Eso dejaba entrever que también había bastantes bajas en el equipo que vistió de amarillo y que podía resentirse a lo largo del choque, sobre todo en el aspecto físico. Pero lo cierto es que el Abarán se complicó la vida desde el principio y acabó terminando de complicársela en forma de expulsiones. Expulsiones que, como los mismos protagonistas reconocieron después del choque, fueron justas. Un Abarán que jugó con David Fernández en portería, Cholas y Morote en los laterales, Juanvi y Rafa en el eje de la zaga, con Álvaro Gil e Iker en el eje del centro del campo, con Darío por delante, Adri y Alex Seco, que quizá era una de las novedades más importantes en las bandas, y el debut de Juan Chopo como delantero centro. Había jugadores habitualmente titulares que se quedaban en el banquillo, como los casos de Marcos, Pablo, Omar, o los tocados Schuster, Billy o Dani, pero hay que reconocer también que el equipo no estaba funcionando como se preveía en jornadas anteriores, que había jugadores que habían entrenado con regularidad a lo largo de toda la semana, en cambio había otros que por diversos problemas no lo podían haber hecho, y lógicamente era el momento de hacer cambios. Cuando las cosas no funcionan es cuando se suelen hacer. Lo cierto es que, a pesar de todo, el partido comenzó bien para el Abarán, porque aunque el equipo visitante tuvo algún acercamiento a la meta de David Fernández, este lo solventó con bastante autoridad, sobre todo un paradón en una falta al borde del área en la que tuvo que volar para despejar una pelota que iba directamente a la escuadra izquierda de la portería local.
No obstante, el equipo abranero se adelantó en el marcador en el minuto 19 cuando Iker aprovechó un tercer rechace, el tercer remate consecutivo para que llegara ese gol que daba ventaja al equipo local. Parecía que se estaba negando el gol y aunque el Abarán llegaba, sobre todo por la banda izquierda con Adri, pues no había forma de rematar a puerta o de conseguir gol en la meta de Ángel, un portero con un aspecto físico no muy estilizado, pero que tanto en el partido de ida como en el de vuelta pues nos ha dado bastante guerra y de hecho, insisto, el Abarán solo ha logrado uno de los 6 puntos en juego ante un equipo que más que probablemente va a descender de categoría, algo que sin duda pasará factura. Bueno, el Abarán había marcado el primer gol, el equipo iba por delante, el partido transcurría sin pena ni gloria, no había un dominador claro, no había jugadas de excesivo peligro, cuando en el minuto 38 sucede una jugada en el centro del campo, aparentemente sin mayor trascendencia. El árbitro del encuentro, el señor Martínez, don José, parece que se equivoca al mostrar la cartulina amarilla al centrocampista Darío, después de consultar con su juez de línea, con el señor Sergio Alejo Pérez. Finalmente la cartulina, la amonestación, es para el centrocampista Álvaro Gil, que él mismo reconoce. Era la quinta cartulina amarilla con lo que tenía que cumplir partido de sanción el próximo fin de semana, pero ahí fue cuando comenzó a complicarse de verdad el partido para el Abarán, porque en el mismo minuto, en el saque de la falta, el propio Álvaro Gil intenta defender el balón en salto de cabeza, salta con los brazos abiertos, algo habitual, impacta con su codo en un jugador del equipo visitante bastante más bajo que él, una jugada aparentemente sin demasiado peligro en la frontal del área del Abarán, y el colegiado, el señor Martínez, que muestra la segunda cartulina amarilla a Álvaro Gil, 2 cartulinas amarillas, las 2 únicas que se habían producido en el partido, a un mismo jugador y en menos de un minuto. Sinceramente, lo comenté al propio jugador en la segunda parte del partido, no estuvo muy afortunado, pero tampoco el equipo tácticamente a la hora de que el jugador que había visto una primera cartulina amarilla fuera quien defendiera en la corona del área, prácticamente en el lugar donde había más probabilidades de que fuera el balón. ¿Una circunstancia poco común? Sí, pero una circunstancia que comenzó a marcar el partido. El Abarán se quedaba con 10 cuando todavía quedaban 7 minutos para acabar la primera mitad. A pesar de ello y a pesar de esa falta en la que, como les decía antes, se lució el meta David Fernández, se llegaba al descanso con ese 1-0 favorable al equipo del Abarán, que hacía presagiar que pese a la inferioridad el equipo podía mantener su ventaja, demostrar su superioridad técnica y táctica sobre el terreno de juego e incluso ampliar su ventaja. Y de hecho, oportunidades hubo para ello. De inicio, en la segunda parte, se quedaban en el vestuario Rafa y Adri y le sustituían Schuster, que no había jugado de titular por estar tocado, y Omar. El equipo mantuvo el mismo esquema táctico, con un jugador menos en la zona del centro del campo. Concretamente, Darío estaba acompañando a Iker en el eje del campo, se estaba jugando prácticamente sin media punta, pero por lo demás, ninguna variación notable. Y de hecho, el propio Darío tuvo una ocasión clarísima en la que no acertó a terminar de levantar el balón sobre la salida del meta Ángel para haber establecido el 2-0. Quizá con ello el partido se hubiera acabado y podía haber sido incluso cómodo para el equipo de Emilio Bru. Pero a veces no se consigue marcar las jugadas clave y luego se acaba pagando. En el minuto 56 el banquillo local se movía de nuevo, Pablo sustituía a Alex Seco, intentando dar un poco más de alegría al ataque, pero lo cierto es que el partido todavía se iba a complicar más, porque en el 66 se producía una cartulina roja a Chorla en un balón en el centro del campo en el que nunca debió de entrar con ese exceso de fuerza, lo que provocó una cartulina roja directa, creo sinceramente que acertada por parte del árbitro, aunque quizá otros podían haber señalado en ese momento una amarilla, y el Abarán quedaba con 9 jugadores. Pero es que si las cosas pueden empeorar, pues claro que empeoraron en ese minuto, porque una jugada de ataque del equipo del Carmelitano Alguazas acababa con un lanzamiento de Martínez raso que establecía el empate a 1. 2 jugadores menos sobre el terreno de juego y había que comenzar a remar de nuevo porque el rival había empatado.
Se produjo un cuarto cambio en el equipo baranero, Dani Bolo sustituyó a Darío en el minuto 70, pero lo cierto es que en esa recta final del partido el Abarán tampoco tenía fuerzas ni era un día en que tuviera claridad de ideas como para meter al equipo de las Guazas en su área. Más al contrario, hubo incluso alguna que otra ocasión del conjunto visitante para haber logrado el 1-2, que hubiera sido verdaderamente un castigo demasiado excesivo para un Abarán que no mereció perder, que tuvo las mejores ocasiones antes de quedarse en clara inferioridad, pero que finalmente cosechaba un nuevo empate, un pírrico empate, un cuarto empate consecutivo, que no solo le impiden alcanzar la tercera plaza, sino que incluso ponen en peligro la cuarta plaza que ocupa en la actualidad. El partido siguió con esos derroteros, muchas protestas, veía la cartulina amarilla Juan, el debutante, veía la cartulina amarilla David en el banquillo en el minuto 83, y poco más que reseñar. En un partido con poco público también en la grada, un partido bastante frío, un partido que no pasará a la historia y un partido en el que lo más importante, el Abarán no supo o no pudo ganar cuando lo tenía todo a favor. Al final, en las colonias, Abarán 1, Carmelitano Alguazas 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Antes de cambiar de tema, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de otros incidentes que acontecieron en la recta final del partido, en esa segunda parte. Por supuesto que no llegaron a la intensidad del partido anterior, en el que sí que hubo un cierto problema, digamos, entre jugadores de ambos equipos, etcétera, etcétera, sino más bien en este caso, con la excusa de los árbitros, volvieron a producirse por parte de algunas personas, contadas, se pueden contar con los dedos de una mano, creo que insultos demasiado gratuitos, demasiado reiterativos, demasiado fuera de lugar. Es más, personas vinculadas al club, algunos incluso con el chándal del club. Por otra parte, los jugadores que fueron expulsados y algún cambio se dirigieron al juez de línea de la banda de banquillos de forma inapropiada y no sabemos si finalmente señalaría algo en el acta, como amenazó al delegado de campo que así iba a hacer. Pero insisto, desde el club ya se han tomado algunas medidas, pero hay preocupación porque no puede ser que personas del club incluso amenacen con una botella o con una piedra al juez de línea, al árbitro asistente, insisto, identificadas como personas del club con el chándal del club. Es algo que habrá que tomar medidas, por duras que parezcan, por drásticas que parezcan respecto a estas personas, y hacerles comprender que pese a los errores de los árbitros, con esa situación, con esa forma de actuar, no se va a solucionar absolutamente nada, sino lo que puede hacer es perjudicar claramente al club. Es más, yo tengo prácticamente la seguridad, por lo que vi en el partido del sábado, que el juez de línea que se hallaba en esa banda, que en la primera mitad señaló varias faltas, manos, etcétera, etcétera, favorables al Abarán, que su árbitro principal no había visto o no había tenido claro, señaló varias cuestiones varias veces a favor del Abarán, y en cambio en la segunda mitad todo lo que señaló fue en contra. Y cuanto más había esa en teoría presión sobre el asistente por parte de esos, entre comillas, aficionados, más se ponía chulo, por decirlo de alguna forma muy coloquial, el señor colegiado, el asistente, y más en contra señalaba. Incluso un buen aficionado que ha pertenecido al mundillo arbitral, me comentó que escuchó un comentario, valga la redundancia, del propio Línea con un central del equipo de Alguazas, que no lo escuché y no lo puedo certificar, no lo voy a decir siquiera públicamente, pero que abona un poquito esta teoría que yo les estoy comentando, de que cuanto más insultos se proferían al juez de línea, más abusaba él de perjudicar o no favorecer al equipo del Abarán. Insisto en que esto debemos de intentar cambiar y que no se repita, que no se tome como norma. Pero es más, lo importante no es ese hecho aislado. Lo importante es que el equipo ha de recuperar sensaciones,
Quedan 4 jornadas para el final. El playoff está asegurado. Lo que vaya a pasar, se alcance o no al Bullense, que por cierto lleva los mismos empates consecutivos que el Abarán, algo que no ha aprovechado el Abarán para adelantarle, pero que lógicamente tampoco ha aprovechado el Bullense para asegurarse la tercera plaza, pues lo cierto es que hay que recuperar esas sensaciones, porque quedan 4 partidos, pero cuidado, que está asegurado el estar en los playoffs y al menos habrá que jugar 2, esperemos que 4, y que de esos 4 partidos posteriores se pueda conseguir el ansiado ascenso a la territorial preferente. Objetivo sigue siendo quedar en la mejor posición posible y a partir de ahí intentar recuperar ese nivel que tuvo el equipo durante muchas jornadas a lo largo del campeonato. Un campeonato en el que en la segunda vuelta, pese a esta mala racha, el conjunto solamente ha perdido un partido y fue en Beniel. Probablemente el auténtico talón de Aquiles de la Abarán en esta temporada ha sido jugar frente a equipos de mitad de la tabla hacia abajo. Ahí es donde va a perder, sin lugar a dudas, el ascenso directo de categoría. Vamos a reflexionar, vamos a apoyar todo en la misma dirección y vamos a intentar, que todavía queda tiempo, que se pueda conseguir el objetivo marcado, el ascenso de categoría. Bien, pues en esta jornada 30 los marcadores fueron los siguientes: Archena 3, El Palmar B 0, Águilas B 2, Alhama 1, cuidado con el filial aguileño, Jumilla 0, Bullense 0, el equipo de Marín que logró ese empate sin goles ante uno de los gallitos, a pesar de las dificultades, Peña Madridista de Caravaca 0, Juvenia 2, por si había alguna duda, el Juvenia certificó prácticamente su ascenso en tierras de Caravaca, Jabalí La Ñora 3, Alberca 1, Los Alcázares 3, La Isla 2, Beniel 1, Fuente Álamo 0 y Villa de Fortuna 5, IFA 0, el equipo de Fortuna que tampoco baja el pistón. Líder, cada vez más destacado, el Juvenia con 73 puntos y un partido menos, segundo Alhama con 67, tercero Bullense con 61, es decir, quedan 12 puntos en juego y son precisamente 12 puntos los que tiene de ventaja el Juvenia sobre el tercer clasificado y tiene un partido menos, con lo que matemáticamente, si tiene el golaveraje a favor respecto al Bullense, que desconozco en este momento, ya podríamos decir que es equipo de preferente, el conjunto de Pozo Estrecho. Segundo, como digo, el Alhama tiene 67, tercero Bullense con 61, el Alhama también con una ventaja ostensible de cara a lograr esa segunda plaza de ascenso directo. 61 para el Bullense tercero, 59 para el Abarán que es cuarto, 58 para el Villa de Fortuna en quinta plaza, 48 para el Águilas sexto en posición de liguilla y siguen teniendo posibilidades de meterse ahí. Archena séptimo con 47, Peña Madridista de Caravaca octavo con 44. Pero es que claro, de estos 8 equipos hay 5 que tienen un partido menos y va a ser precisamente esta semana cuando se recuperen estos encuentros. Uno en el que se puede producir el ascenso directo del Juvenia es el último a nivel cronológico. El domingo a las 5 de la tarde en el almirante Bastarreche, La Isla, que no se juega nada, Juvenia. Si Juvenia puntúa, matemáticamente equipo de territorial preferente. En cuanto a los otros 2 partidos, en los que hay muchísimo en juego, el jueves santo, a las 12 del mediodía, en el Morao, Peña Madridista de Caravaca, Archena, el equipo de Ico, que puede lograr una victoria que le meta de nuevo en la lucha, que le permita seguir manteniendo la lucha por las 6 primeras posiciones, lo que dejaría al Peña Madridista de Caravaca fuera de toda opción. Y el otro partido, indudablemente el más importante, Águilas B, Villa de Fortuna, jueves santo, 19:45 en el Hermano Buitrago. Recordemos que el Águilas, que actúa como local, tiene 48 puntos, que el Fortuna tiene 58, que el Águilas podría dar un paso importante porque se puede ver superado por el Archena si este gana en Caravaca. Indudablemente estos 2 equipos parece que son Águilas y Archena los que se jueguen esa sexta plaza. Fortuna lo tiene prácticamente hecho y lógicamente los del Saladar lo que intentan es superar al Abarán en la cuarta plaza, lo que le daría el factor campo
en esa primera eliminatoria en la que precisamente se tendrían que enfrentar cuarto y quinto clasificado. Por tanto, pendientes de lo que suceda este Jueves Santo, en una mini jornada en la que hay mucho en juego para los equipos que quieren ascender de categoría. El resto, el Jabalí Nuevo La Ñora es noveno con 39, Fuente Álamo, IFA, La Isla, Los Alcázares, Beniel, La Alberca y las tres últimas posiciones para Carmelitano Alguazas con 24, Jumilla con 18 y el Palmar también con 18. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a los equipos de base, estos han sido los marcadores de este fin de semana. En categoría juvenil, Fútbol Base Yecla 7, Club Deportivo Abarán 1, partido final de temporada de una competición en este grupo tercero en la que solamente había 12 equipos participantes. El Abarán acaba octavo con 27 puntos, 8 victorias, 3 empates, 11 derrotas, 56 goles marcados por 55 encajados, con el hecho de tener al pichichi de la categoría, Alberto, con 19 tantos. Y bueno, campeón no sabemos si será finalmente el Fútbol Base Yecla, el equipo al que se enfrentó el Abarán este fin de semana, porque queda por disputar, no entendemos cómo se permite esto, un Peña Madridista de Caravaca, Agrupación Deportiva Caravaca, segundo y cuarto clasificado. Si ganan los del Peña Madridista, serán ellos quien consigan la primera plaza del grupo y el ascenso directo. En categoría cadete, Ciudad de Yecla 1, Club Deportivo Abarán 2, aquí nos quedan todavía 4 partidos por disputar y el equipo es séptimo clasificado con una gran segunda vuelta. En infantiles, como venimos diciendo toda la temporada, Cal y Arena, Ciudad de Yecla A 18, Club Deportivo Abarán B 0, los nuestros son últimos clasificados, mientras que en el otro partido Ciudad de Yecla B 2, Club Deportivo Abarán A 5, sexto clasificado el equipo abaranero, en ambos casos 5 partidos por delante para acabar la competición. También 5 encuentros restan en la categoría Levín, que el pasado viernes jugaba ese partido Club Deportivo Abarán 3, Muleño 8, del que ya le informamos en nuestro último programa. En Benjamines, Club Deportivo Abarán 4, Cejín 6, partido igualado y finalmente victoria para el conjunto cejinero, que está en lo más alto, 4 encuentros para el final. Y en Prebenjamines, doble victoria. En segunda, Club Deportivo Abarán 5, Archena 0, quedan todavía 6 partidos por delante, pero los nuestros, recordemos, son líderes con 49 puntos. Y en tercera categoría, octavo clasificado es este Club Deportivo Abarán, que anda mejorando semana a semana, Club Deportivo Abarán 3, Molina 0. Bien, y cambiamos de deporte, hablamos de balonmano porque todavía quedan muchas cosas por disputar en este bonito deporte. Por una parte se está disputando la final del Campeonato Regional de Segunda División Masculina. Se disputaba en la tarde del sábado el partido de ida en el pabellón marista de la Fuensanta. Ademur 25, Cartagena 22, importante victoria del equipo que dirige Monre, que consigue esos 3 goles de renta que deberá defender en la vuelta en el partido a disputar en el pabellón central de Cartagena después del parón de Semana Santa, es decir, el fin de semana del 22-23 de abril. Creo que está previsto que sea el día 22. Por otra parte, se está disputando el torneo de Copa Juvenil, eran los cuartos de final, vuelta. Asociación Abaranera 32, Lomas Roldán 27, intensidad y emoción hasta el último instante, porque el equipo de la Asociación Abaranera, el cuadro que dirige Pepe Carayol, tenía que vencer por 4 goles de diferencia a su rival, al equipo de Lomas Roldán. Hubo un error incluso en la anotación del árbitro, puesto que los nuestros creían que estaban ganando por un gol más de ventaja, y cuando quedaban solo 6 segundos, penalti a favor del equipo del Abarán, que supuso el definitivo tanto que daba la clasificación al conjunto local. En semifinales se medirán Cartagena y Marista, los dos equipos de la ciudad portuaria, por un lado, y Abaranera y Jumilla, que estuvo exento de estos cuartos de final, por la otra parte del cuadro. En cuanto al sector del Campeonato de España Juvenil Femenino, ya tenemos rivales, ya tenemos fecha y lugar para la celebración del mismo. Será concretamente los días 21, 22 y 23 de abril en las localidades almerienses de Roquetas de Mar y Agua Dulce, ambas pertenecientes a un mismo ayuntamiento.
Muchas de las chicas conocen precisamente estos pabellones porque el pasado año, no este enero, sino el anterior, el de 2016, con la selección murciana estuvieron precisamente en esos pabellones disputando el Campeonato de España de selecciones. Ahora van como representantes de la Asociación Abaranera y con un calendario pues bastante complicado. En la primera jornada, para debutar, Balonmano Roquetas, Asociación Abaranera, nada más y nada menos que frente al campeón de Andalucía. El otro partido del día lo jugarán Base Villaverde, que ha sido el segundo clasificado de la Comunidad de Madrid, frente a Balonmano Castellón, tercero en la Comunidad Valenciana. El sábado 22, el primer partido será el Base Villaverde Abaranera y posteriormente Balonmano Castellón Roquetas, y para terminar el domingo 23 en la matinal se jugará el Abaranera Balonmano Castellón. Hay que intentar al menos ganar un partido y el punto final lo pondrán Balonmano Roquetas, el organizador, frente a Base Villaverde, y será lógicamente el fin de semana en el que volvemos aquí a la radio después del parón de Semana Santa, dentro de 15 días escasos, cuando se jueguen esos encuentros en los que el equipo de Abarán se encontrará con el problema añadido de que coincide con algún viaje de estudios de algún colegio y en el que están implicadas algunas de las chicas del conjunto abaranero, que al menos no podrán disputar el primero de los encuentros, el encuentro correspondiente a la primera jornada. La verdad es que no ha sido nada positivo este asunto para las nuestras, pero bueno, así está marcado y así habrá que aceptarlo. Hay que ir a por todas. Bueno, y hoy de nuevo vamos a poner el punto y final con nuestro minuto de fútbol sala, con nuestro rinconcito del fútbol sala, en un fin de semana en el que también las competiciones van terminando. No hubo competición en primera división, volverá la próxima jornada. En tercera división, Cieza Fútbol Sala 2, El Palmar 5, un partido que refleja un poquito lo que ha sido esta temporada bastante inestable del conjunto ciezano, lejos de lo que consiguió la temporada pasada, una temporada de renovación. Resta una sola jornada y bueno, el conjunto, al menos el conjunto de Cieza, ha logrado la permanencia en la categoría de bronce. En cuanto a la primera autonómica, Alhama 1, Blanca 5, victoria importantísima de un Blanca que es segundo clasificado, que lo tiene prácticamente en sus manos. También resta un solo partido y al menos pues en esa posición podrá optar al ascenso de categoría a la preferente murciana. Por último, en División de Honor Juvenil, sorpresa en el partido jugado en el Federico de Arce, Club Deportivo Murcia 5, Librilla 6, un partido de dos equipos que se conocen más que de sobra, pero es que es cierto que en los últimos tiempos no corren buenos vientos por el equipo del Club Deportivo Murcia, parece que está teniendo muchos problemas y eso se está reflejando en los marcadores. El equipo es tercer clasificado, desde que perdiera ante Molina ya no opta a la segunda plaza. Por supuesto, el Pozo queda lejísimo y solo queda terminar de la mejor forma posible la temporada y bueno, pues empezar un poquito a planificar la temporada siguiente. Esperemos que también con presencia de jugadores de Abarán en el equipo de la capital murciana. Por nuestra parte, nada más. Aquí vamos a poner el punto final a nuestro programa en la noche de hoy, en este lunes santo, recordándoles que, lógicamente, el próximo viernes santo festivo y el próximo lunes de Pascua, por aquello del descanso de todas las competiciones, nosotros también hacemos nuestra particular mini vacaciones y será, por ello, el viernes 21 de abril, cuando volvamos con todos ustedes, con todas las ganas del mundo, en lo que será ya la recta final de la temporada 2016-2017. Gracias como siempre por su atención, disfruten de la Semana Santa, en la que parece que el tiempo nos acompañará, y ya saben, el día 21 vuelve todo el deporte local aquí, en Radio Abarán, en Polideportivo. Gracias y hasta entonces.